Este 2 de febrero, los lefebristas, o los que también se conocen como la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, anunciaron que han decidido volver a incurrir en excomunión y profundizar el cisma en el que se encuentran con la ordenación de nuevos obispos. Y ellos, en un comunicado, este 2 de febrero, señalaron que el pasado mes de agosto, es decir, a poco tiempo de haber sido elegido el Papa León XIV, solicitó una audiencia con el Santo Padre manifestando el deseo, y acá leo textualmente el comunicado de los lefebristas, de presentarle de manera filial la situación actual de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. En una segunda carta expresó explícitamente la particular necesidad de la fraternidad de asegurar la continuidad del ministerio de sus obispos, quienes han viajado por el mundo durante casi 40 años para responder a los numerosos fieles apegados a la tradición de la Iglesia. O sea, apegados a la tradición de la Iglesia, básicamente están llamando a sus seguidores, a sus fanáticos, pero para ellos no son seguidores de su secta cismática, son los que están apegados a la tradición de la Iglesia. O sea, tú y yo, católicos, fieles, no estamos apegados a la tradición de la Iglesia porque no seguimos a los lefebristas. Todos los demás estamos pintados en la pared, solo ellos son la auténtica Iglesia. Eso es básicamente el ser una herejía albigense, ¿no? Lean ustedes cuál fue la herejía cátara o albigense, y eso es exactamente lo que ellos son, ¿no? Y por el bien de sus almas, de que se les confieran los sacramentos del orden y la confirmación. Resulta que lo que ellos quieren es que el Papa les apruebe la ordenación de obispos que discrepan completamente con la doctrina de la Iglesia Católica actual respecto del Concilio Vaticano II, y que no solamente se oponen al Concilio Vaticano II, sino que creen que el único camino de reconciliación de ellos, de su grupo, con el resto de la Iglesia, es que la Iglesia universal en todo el planeta renuncie al Concilio Vaticano II y diga: Lefebvre tiene razón y todos nos vamos a volver lefebristas. Entonces, ellos han anunciado que van a proceder a realizar este acto cismático con el que él o los concelebrantes y quienes sean ordenados van a incurrir en excomunión, y para justificar esta decisión no citan documentos de la Iglesia, no citan santos padres de la Iglesia, doctores de la Iglesia, citan a Lefebvre, a Marcel Lefebvre, al que fundó el cisma, y han anunciado que próximamente darán a el superior general, ofrecerá más explicaciones sobre la situación actual y su decisión. Ese mismo día, es decir, el pasado lunes 2 de febrero, yo publiqué en mi página web hoyenlaiglesia.org cómo este acto es un acto de total soberbia y contumacia que rompe con la unidad de la Iglesia después de todo el esfuerzo que ha hecho la Iglesia Católica para tratar de hacer retornar a los miembros del movimiento lefebrista al seno de la Iglesia. Explico que el Papa San Juan Pablo II, que escribió un motu propio Ecclesia Dei, o sea, la Iglesia de Dios, porque así comenzaba el documento, explicando cómo este era un acto espantoso de desobediencia al Papa y un acto cismático, literalmente cismático, y la razón por la cual los miembros incurrían en excomunión. Sin embargo, creó una comisión, la comisión llamada Ecclesia Dei, para establecer un diálogo de retorno con los lefebristas. No sirvió de nada. El Papa Benedicto XVI le levantó la excomunión a los obispos ordenados ilícitamente por Marcel Lefebvre, y además aprobó la
el documento, publicó el documento Summorum Pontificum, que liberaba la práctica de la liturgia, no solo de la Santa Misa, sino de todos los sacramentos, según el misal de Juan 23, previo al Concilio Vaticano II. Es decir, lo que se conoce como el Vetus Ordo, la gente la conoce como la misa tradicional en latín, que no es el término correcto, y que el Papa Benedicto XVI llamó la forma extraordinaria del rito latino. Luego el Papa Francisco concedió licitud a las confesiones de los sacerdotes de esta sociedad sacerdotal lefebrista con ocasión del Año de la Misericordia, y concluido el Año de la Misericordia, prolongó la legitimidad de sus confesiones y de sus sacramentos en general. Y básicamente la reacción de los lefebristas fue: esto no solamente nos lo merecemos, nos lo merecíamos hace mucho tiempo, y no es suficiente para que nosotros, que somos la salvación de la Iglesia, porque acá no estoy exagerando, ellos insisten, los miembros insisten, lean los numerosos documentos, boletines, donde ellos se ufanan del número de vocaciones que tienen, porque tienen varias vocaciones, no tienen más que otras congregaciones y familias espirituales en la Iglesia Católica que no son cismáticas, no tienen más. Pero ellos creen que pues, su número de vocaciones los confirma como la salvación y la única salvación de la Iglesia. Y lo dicen en este documento, ¿no? Que la razón por la cual rompen la unidad de la Iglesia y van a ordenar nuevos obispos es simplemente no por ellos, sino por la necesidad de la Iglesia. La Iglesia los necesita. Y ahí citan a Lefebvre. Entonces, este es un acto cismático. No lo dice un teólogo progre, no es una opinión de quien les habla. Así lo declaró solemnemente San Juan Pablo II en 1988 tras la decisión cismática de Marcel Lefebvre. Esto lo dijo en el motu proprio Ecclesia Dei. Es un motu proprio Ecclesia Dei con doble C. Búsquenlo en internet, léanlo, es breve y es clarísimo de por qué lo que están haciendo los lefebristas es un acto destructivo, maligno y que nunca va a dar frutos porque está inspirado en la soberbia, en la contumacia y en la desobediencia. Le leo algunos pasajes de Ecclesia Dei de San Juan Pablo II que son no solamente contundentes, sino que siguen siendo una respuesta a la actitud que están tomando los lefebristas hoy en día. Siguen siendo una respuesta. Y dice lo siguiente. Hablando el Papa San Juan Pablo II, leo textualmente, dice: después de la ordenación ilícita de los 4 obispos que ordenó Lefebvre, este acto ha sido en sí mismo una desobediencia al romano pontífice en materia gravísima y de capital importancia para la unidad de la Iglesia, como es la ordenación de obispos, por medio de la cual se mantiene sacramentalmente la sucesión apostólica. Por ello, esta desobediencia, que lleva consigo un verdadero rechazo del primado romano, constituye un acto cismático. Ojo, los lefebristas van a jurar hasta el fin de que no. El cardenal Darío Castrillón en una entrevista en una revista italiana dijo: bueno, en realidad no son cismáticos. Usan una verborrea y se adhieren a argumentos que no tienen ni pies ni cabeza para argumentar en contra de lo que ha declarado oficial, formal, autoritariamente el Papa San Juan Pablo II. Constituye un acto cismático. Al realizar ese acto, a pesar del monitum, o sea, de la advertencia pública que le hizo el cardenal prefecto de la Congregación para los Obispos el pasado día 17 de junio, refiriéndose a lo que aconteció en este año, el reverendísimo Monseñor Lefebvre y los sacerdotes Bernard Feley, Bernard Tissier de Malherey, Richard Williamson y Alfonso de Galarreta han incurrido en la grave pena de excomunión prevista por la disciplina eclesiástica. Esto lo declara San Juan Pablo II. Y es exactamente lo que va a pasar con los que van a ordenar y con los que van a ser ordenados.
La raíz de este acto cismático, sigue diciendo San Juan Pablo II, y miren cómo se aplica exactamente a lo de hoy, ¿no? La raíz de este acto cismático se puede individuar en una imperfecta, o sea, explicar, eso es lo que quiere decir individuar, en una imperfecta y contradictoria noción de tradición. Imperfecta, porque no tiene suficientemente en cuenta el carácter vivo de la tradición, que como enseña claramente el Concilio Vaticano II, arranca originalmente de los apóstolos, o sea, utiliza el término griego para decir los sucesores de los elegidos de Jesucristo, y va progresando en la iglesia bajo la asistencia del Espíritu Santo, es decir, crece con la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, cuando los fieles las contemplan y estudian, repasándolas en su corazón, cuando comprenden internamente los misterios que viven, cuando las proclaman los obispos sucesores de los apóstoles en el carisma de la verdad. Esa es la tradición. Para los tradicionalistas, la tradición es lo que dice Lefebvre, punto, en contra de quien sea, incluso del Papa, incluso del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, sigue escribiendo San Juan Pablo II en ese mismo documento, pero es sobre todo contradictoria una noción de tradición que se oponga al magisterio universal de la Iglesia. Es decir, Lefebvre actúa en contra de lo que el Papa le había dicho, de la advertencia del Papa. ¿Quién demonios es el sucesor de Pedro? ¿El Papa o un obispo francés autonombrado? Y sigo con San Juan Pablo II. Pero es sobre todo contradictoria una noción de tradición que se oponga al magisterio universal de la Iglesia, el cual corresponde al obispo de Roma y al colegio de los obispos. Nadie puede permanecer fiel a la tradición si rompe los lazos y vínculos con aquel a quien el mismo Cristo, en la persona del apóstol Pedro, confió el ministerio y la unidad de su iglesia. Es decir, el que rompe con Pedro, ¿cómo puede reclamar que está defendiendo la tradición y que está defendiendo la iglesia? Y miren, hermanos, cuando yo publiqué el artículo donde explico la tosudez, la cerrazón, la petulancia y la soberbia que hay detrás de esta decisión, obviamente he recibido más críticas que cuando ataco a cualquier otro, cuando ataco a los seguidores de la teología de la liberación. ¿Por qué? Porque ya los conozco. En otras ocasiones he dicho, y vuelvo a repetir, prefiero dialogar, polemizar con un miembro de la teología de la liberación, porque por lo menos, por más errado y herético que sea un seguidor de la teología marxista de la liberación, por lo menos reconoce la primacía de Pedro y reconoce que lo que dice el Papa hay que obedecerlo. Tratan de conquistar al Papa, tratan de utilizar citas del Papa, tratan de inclinar al Papa, como han hecho con el Papa Francisco, para que diga lo que ellos quieran, pero por lo menos reconocen la autoridad de Pedro. Los lefebristas no. Y en las discusiones no solamente buscan argumentos completamente enrevesados, que niegan las palabras directas y claras de los recientes pontífices, sino que además, como pocos, recurren a los insultos personales e infantiles. Pocas veces yo bloqueo a alguien de mi cuenta de X. Debo haber bloqueado ahora en los últimos días, no sé, 20, 25 lefebristas. ¿Por qué? Porque es imposible dialogar con ellos. Lo único que hacen es insultar y justificar lo injustificable. ¿Qué es lo que dicen, por ejemplo, respondiendo a mi artículo donde critico la petulancia demoníaca de los lefebristas? Los sodomitas es la Iglesia del Vaticano, ellos son los verdaderos enemigos. ¿Por qué no atacas a los obispos cismáticos alemanes? Primero, me acusan de no criticar a personas o grupos o doctrinas al interior de la Iglesia a las que he hecho puré. Cualquiera que me sigue lo sabe y sabe que los he hecho múltiples veces. Ninguno de los males actuales de la Iglesia justifica el cisma, ninguno. Y ellos lo tratan de justificar. Y a eso suman insultos personales que son infantiles, pues. A mí me debe reír, yo ya soy viejo, ¿no? Entonces que me dice, eso lo dices tú, obeso.
No me considero obeso, no soy Mr. Universo, pero más puedo que me digan obeso, ¿no? Me dice, bigote de no sé qué, no me acuerdo qué cosa porque tengo bigotes. Es decir, insultos de niños, de salón, de jardín de infantes. Porque ese es el nivel de odio y de fanatismo que tiene. La iglesia infiltrada por la masonería. Yo creo que la iglesia está infiltrada por la masonería. Buena parte de la iglesia está infiltrada por la masonería. Yo creo que hay un cabal homosexual al interior de la iglesia. Lo he denunciado 20 veces. Estoy preparando un súper artículo precisamente sobre el problema de la homosexualidad en el interior de la iglesia. Nada de eso justifica el cisma. O sea, cuando yo digo esto está mal porque el Papa dice que está mal, no es porque es la opinión de Alejandro Bermúdez, es porque está mal, porque es soberbio y satánico, y de ahí nunca va a salir el bien, de la desobediencia y del desprecio de la auténtica tradición a nombre de una tradición anquilosada que es interpretación propia de mentes cerradas, obtusas y que solamente dialogan entre comillas para insultar, jamás va a salir algo bueno. No hay manera de que salga algo bueno. Del mal no sale el bien. Y ellos deberían saberlo si dicen ser fieles a la tradición. En consecuencia, por más que hayan males enormes en la iglesia, las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ella. Es una promesa de Jesucristo. Entonces, no importa qué es lo que vayan a informar, porque estoy seguro que están preparando uno de esos documentos intragables donde van a meter citas seleccionadas arbitrariamente de padres de la iglesia, de Santo Tomás de Aquino, de lo que fuera, para tratar de justificar lo injustificable. Y, en consecuencia, trágicamente van a incurrir en la profundización del cisma y van a incurrir en la excomunión. Alguien escribía en redes sociales comentando mi artículo diciendo: Alejandro, no te deberías alegrar de que estas personas vayan a ser excomulgadas. Jamás me he alegrado. No van a encontrar nunca una sola palabra de alegrarme de que alguien, cualquiera, sea excomulgado. Jamás. Pero esa es la verdad. No hay ninguna situación en la iglesia, por más trágica que sea, que justifique el mal terrible de la ruptura, de darle la espalda al legítimo sucesor de Pedro y de traicionar la unidad de la iglesia. No hay nada que negociar al respecto. Por tanto, recemos para que cambien de opinión, porque a pesar de su cerrazón, la gracia puede actuar, y recemos también fervorosamente para que la cantidad enorme de almas buenas que siguen a esta sociedad sacerdotal lefebrista, con buena intención, con deseo de santidad, con deseo de reforma de la iglesia, descubran que es el camino errado y que retornen al seno de la auténtica iglesia. Que tengas un buen día.